para la generalidad de la cristiandad, este es el primer domingo de Adviento. Nosotros comenzamos el domingo pasado con una introducción leyendo Génesis capítulo 3 versículo 15 y tratando de encontrar en la palabra el sentido de la esperanza de un Salvador. Hoy estamos leyendo esta porción. A mí me impactan mucho las palabras de Isaías en esta porción de la Escritura, con un énfasis mesiánico tan claro. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi santo monte, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. Y un niño pequeño nos guiará, dice la palabra. Me pregunto cuánto nos interesa la revelación. ¿Cuánto interés tenemos en la revelación? El pasaje termina con un énfasis en la revelación. La tierra rebosará del conocimiento de Dios. Este es el énfasis del Adviento. ¿Nos interesa la revelación? No, no nos interesa la revelación. Solo nos interesa descubrir cosas que satisfacen nuestra curiosidad, aquello en lo que tenemos un interés particular o un interés privado. Incluso nos interesa aquello que despierta nuestro morbo, nuestra inquietud por saber qué pasó, quién estuvo allí. Por eso es que cuando hay un accidente en la autopista, aunque los otros 6 carriles estén libres, el tráfico se hace lento. Porque la gente tiene morbo de saber en dónde quedó la cabeza y en dónde quedaron los pies. Y entonces todo el mundo va más lento porque quieren ver la sangre. ¿Qué pasó? ¿Quién le pegó a quién? Los seres humanos no estamos orientados a la revelación tanto como al hallazgo. Fíjense, no estamos tan enfocados en la revelación. Estamos más enfocados en el hallazgo. ¿Por qué? La razón de esto es que la revelación atribuye a Dios su autoría. La revelación siempre viene de Dios. Pero, por el contrario, el hallazgo atribuye el mérito al hombre. El hallazgo es el descubrimiento, la sorpresa de algo que hemos encontrado y somos los primeros en verlo. Eso es un valor humano, es algo que nos interesa poseer. Yo sé algo que ustedes no saben, tengo ventaja sobre ustedes. Eso me hace sentir cómodo. La revelación nos saca de nosotros mismos, nos lleva al terreno de Dios. Cuando hablamos de revelación estamos en los dominios de Dios, porque en la revelación dependemos de lo que Dios quiera decir, de cómo lo diga, de cuándo lo diga, a través de quién lo diga. Y en el hallazgo no. En el hallazgo los recursos nuestros. En el hallazgo nuestro ego se nutre, nuestro orgullo se infla, crece la grandeza humana. Esa es la razón por la cual el hallazgo nos parece tan cautivador por encima de la revelación. Porque el hallazgo es un tributo a la razón humana. Creemos y afirmamos que la razón humana es infinita, ilimitada. Lo sostenemos fehacientemente, pero no es verdad, es falso. ¿Cuál es la evidencia de ello? ¿Cuál es la evidencia de que la razón humana, el intelecto humano,
no son infinitos ni ilimitados. La evidencia es la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación marca el límite de la comprensión humana de las verdades eternamente resguardadas y de aquellos a quienes Dios se las haya querido revelar. Eso no nos agrada. Eso me molesta. Es como llegar a casa y que alguien en casa nos diga: yo sé algo que tú no sabes. Vamos a acosar a esa persona hasta que nos diga lo que sabe. O en el peor de los casos, en una circunstancia desventajosa, encontramos por allí en el bolsillo de un pantalón una esposa un poco confundida y aturdida por cosas y horarios y falta de congruencia en ciertas coincidencias, y un papelito parece ser muy revelador. Motel L'amour en francés. Y luego tiene una fecha al lado. Y esa fecha es de apenas hace 3 días. Alguien me tiene que decir una verdad acerca de qué pasó aquí. Entonces, ese es el problema con la verdad y el manejo que hacemos de la revelación y del hallazgo. Por eso la revelación no nos interesa tanto como el hallazgo. Nuestra limitación en la razón está circunscrita a nuestro discernimiento de la verdad eterna de Dios. Esa es la razón por la cual no nos interesa. Ahora, hay una palabra que quiero introducir aquí. ¿Habrá algún misterio en el Adviento? ¿Hay algún misterio en el Adviento? Quiero llamar la atención de ustedes a esta porción de la palabra. Y quiero pedirles que me acompañen leyéndola, por favor. La palabra dice: ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado. ¿Dónde dice esto? Es Romanos capítulo 16, ahí está la cita. Vamos a leer juntos el pasaje. Dice: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. ¿Hay algún misterio en el nacimiento de Jesucristo? La palabra dice que no. Dios por siglos lo guardó, pero una vez que Jesucristo ha venido al mundo, no hay nada oculto acerca de él. La realidad es que lo que pudiera ser un misterio ha quedado revelado y manifiesto. El problema del hallazgo humano es que no dependemos de la capacidad de la razón. En realidad es algo que crees o no crees. Qué confrontador, ¿verdad? ¡Qué confrontador! Es cuando el esposo le explica a la esposa: mi vida, créeme que no fui yo. Mi jefe me pidió: ven por favor, resérvame una habitación allí, porque viene un ejecutivo de la empresa y le tengo que pagar una habitación y quiere que sea allí porque ya se ha quedado antes. Y a mí me mandaron, yo fui. Pagué la habitación, me dieron el ticket, me lo metí a la bolsa. Por eso traigo el boleto ese, la nota esa cochina. Odio el momento en que me la metí en la bolsa de la camisa, del pantalón. Yo no fui. Ah, qué tremendo. Lo que puede permanecer oculto y que no permanece oculto. El Adviento es un misterio revelado, no escondido. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no es un misterio oculto a nuestros ojos. El apóstol Pablo usa un concepto que no existe en el Antiguo Testamento, la palabra mysterium.
Es propia del Nuevo Testamento solamente, se usa pocas veces y en todas las ocasiones quien la usa es el apóstol Pablo. Esta palabra procede del entorno religioso griego, en donde habían unos pocos iniciados en los misterios. Y a las religiones se les llamaba las religiones de los misterios. Así que en esta práctica el apóstol Pablo se desenvuelve usando la palabra que ellos usaban para referirse a la revelación de Dios, de lo que Dios anunció que sucedería a través de sus siervos, los profetas, en el Antiguo Testamento, y de lo que ahora ha sido revelado a través del advenimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo, cuando se refiere a esto, se trata de un misterio, no por ser algo que no se nos quiera dar a conocer, sino es un misterio porque es la revelación de una realidad divina, previamente y soberanamente determinada, con una muy improbable comprensión lógica de la razón humana. ¿Cómo una virgen va a concebir a un hijo sin tener al lado suyo a un varón? ¿Cómo por obra del Espíritu Santo va a suceder algo que la biología no reconoce como factible o posible? ¿Cómo Dios, siendo un ser espiritual, glorioso y eterno, va a tomar forma humana? Entonces se trata de un misterio revelado que nos forza no a la comprensión racional, sino a la fe, a la capacidad para creerlo o no creerlo. Es confrontador. El tema de la revelación es algo que nos interesa poco en realidad. Solemos menospreciar las verdades eternas y preferir las verdades inmediatas, las verdades contingentes, concomitantes, las que reclaman nuestra atención, las verdades tangibles. Como por ejemplo, estar pendiente en las redes sociales de qué fue lo que publicó tu ex, o con quién anda tu crush, la persona que te gusta, a quién le puso like tu esposo, en la publicación de quién hizo comentarios tu esposa. Las redes sociales nos atrapan en este cautiverio de la revelación inmediata, lo que nos gusta saber inmediatamente. Eso se le llama estoquear. Es una palabra en inglés que significa perseguir a alguien secretamente, ocultamente. Pero no hay posibilidades de estar oculto, porque en realidad se sabe quién lee lo que publicamos. Hay manera de darle seguimiento a quienes leyeron nuestras publicaciones, quienes vieron nuestras fotografías, quienes estuvieron revisando nuestro muro, nuestro perfil. Me sorprende, por ejemplo, en la página de Mentoría Pastoral, en donde hace mucho tiempo no publico con tanta frecuencia, de pronto recibo una notificación de que alguien le puso like a una publicación mía de hace 5 años o de hace 8 años. Digo, entonces la gente está ocupada revisando lo que uno ha escrito tiempo atrás. Es interesante. Hay algunas revelaciones que no nos interesarían. Nosotros guardamos cuadernos del kinder de nuestros hijos cuando hicieran sus primeras bolitas o sus primeros palitos. Un día llegaron a la casa y los vieron en una caja y le dijeron a su mamá: por favor, tira eso a la basura. ¿A quién le importa que alguna vez hicimos bolitas y palitos?
Pero para los padres es un hallazgo que nos nutre cuando encontramos esa caja ya ancianos y vemos esos cuadernos y decimos, qué tiempos aquellos. Su primer mameluquito, ¿verdad? Nadie guarda los pañales ahora porque como son desechables, ¿verdad? Pero de hecho, las madres acostumbraban guardar las chambritas y cosas de esas, el primer zapatito, el primer mechón de pelo cuando lo llevaron por primera vez al peluquero, su primer diente, cosas como esas. Son hallazgos que con el transcurso de los años parecen no perder valor para nosotros y nos nutren de recuerdos. Pero cuando hablamos de la revelación, no se trata de nutrirnos de recuerdos de cosas viejas que ya no tienen validez. Cuando hablamos de la revelación, nos referimos a algo que cada vez cobra mayor vigencia, mayor pertinencia. Cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de algo que se está cumpliendo en nuestro tiempo presente, con mayor poder, con mayor certidumbre. Para nosotros que estamos habituados a vivir en un mundo de apariencias y de falacias, hablar de revelación es hablar de la verdad de Dios que es preeminente, que es absoluta y que es soberana. Aunque es un misterio, es necesario decir que el Dios de la Biblia no es el Dios de lo oculto, de lo escondido. El Dios de la Biblia es el Dios de la revelación. Es el Dios que se ha dado a conocer. Es el Dios de lo revelado y de lo manifiesto. Es lo que el Adviento nos comunica. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios que nos ha dicho quién es Él, qué está haciendo. Leamos esta porción de la palabra, por favor. El misterio de la revelación. Juntos, sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Nuevamente el apóstol Pablo hablando del misterio, pero no como una cosa oculta, sino como que algo ha sido ahora manifestado y que el Espíritu Santo va a traer claridad en la mente de aquellos a los cuales Dios ha llamado para creer. Tiene sentido, porque el Dios de la Biblia no es un Dios de lo oculto, no es el Dios de unos pocos iniciados que son los sabios, los iluminados de la verdad, sino es el Dios de todos aquellos que han creído y confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y que por lo tanto poseen la misma verdad. No es una mayor verdad la que posee el pastor, no es una mayor verdad la que posee el teólogo, no es una mayor verdad la que posee alguien superior jerárquicamente a nosotros. No hay tal cosa. Todos y cada uno de nosotros creemos y confesamos la misma única verdad acerca del plan de Dios para la redención. Es un misterio revelado. Es lo que nosotros confesamos como creyentes en Jesucristo. Eso significa que si hay alguien que tiene algo que decir, ese es Dios. Y ante Dios
nosotros tenemos que callar. Hay que oír a Dios. Hay que dejar hablar a Dios. Hay que permitirle a Dios decir lo que tiene que decir y no precipitarnos a interrumpirlo con nuestros argumentos y con nuestras razones. En el devocional que envié ayer, la reflexión estaba enfocada en este pensamiento. ¿Te descubrirías de pronto en tu vida contendiendo en contra de Dios? Esto es demasiado radical, tal vez desde ese enfoque, pero preguntémonos, ¿sucede que en alguna ocasión nos hemos descubierto buscando una causa en la que sabemos que no tenemos la aprobación de Dios? A la postre, la realidad nos demuestra que navegar lejos de la voluntad de Dios traerá consecuencias desastrosas en nuestra vida. La historia de Jonás es una revelación acerca de eso. Es posible que un día te descubras viviendo una vorágine de experiencias que nunca te imaginaste. Te vas a sentir como si estuvieras en el intestino de un pez muy grande que te masticó y está intentando tragarte y digerirte y no lo logra, y finalmente te lleva hasta un lugar en donde te va a vomitar y vas a salir con todas las demás sobras que el pez tenía adentro y que salieron junto contigo, y allí te vas a descubrir como salvado por Dios una vez más. Y eso sucedió por haber navegado lejos de la voluntad de Dios. Navegar lejos de la voluntad de Dios siempre traerá consecuencias devastadoras para nuestras vidas. Esta semana en el grupo de estudio comentábamos que aborrecemos la ley. ¿Se han dado cuenta de cuánto aborrecemos la ley? La ley es una revelación del orden de Dios. Cada día más la sociedad está diciendo aborrecemos la ley. No, la iglesia ya nos tiene hartos de hablarnos del orden de Dios. Queremos vivir sin eso. Menospreciamos, aborrecemos eso. Y sin embargo seguimos usando semáforos. Y la razón de usar semáforos es simple. Usar semáforos es conforme a la ley. ¿No es cierto? La razón por la cual nos sentimos libres al llegar a un crucero en el cual hay un semáforo frente a nosotros, la razón por la cual nos sentimos libres de acelerar y atravesar a la velocidad que se nos dé la gana, bien sea en un impulso de un arrancón o bien sea a vuelta de ruedas, sin importarnos quiénes vienen detrás de nosotros, es porque simple y sencillamente la luz está dándonos el paso en color verde. De manera que la ley que impuso semáforos en las esquinas impone que somos libres de atravesar cuando el color es verde, y no lo somos cuando el color de la luz es rojo. No entendemos que la libertad está determinada por orden, y el orden es una revelación del carácter de Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden. El propósito de la redención a través de Jesucristo es un propósito de restauración y salvación. Dios quiere volver al orden las cosas que salieron del orden en el Edén. Ese es el mensaje revelado en el Adviento. Nosotros creemos en Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor, el Mesías, el ungido de Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Somos salvos porque Él ha pagado el precio de nuestra redención. Lo ha hecho tomando nuestro lugar, encarnando nuestra realidad. Esa es la verdad revelada en el Adviento. Es el misterio de nuestra salvación.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.